¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. ¿Cómo anda? Bien, bien, laburando mucho. ¿Cómo lleva adelante esta experiencia de ser la intendenta de esta localidad y además también, bueno, cómo está llevando adelante la gestión, los primeros meses de gestión? Es un desafío importante, sin duda, como será para los otros compañeros intendentes, sobre todo para los que venimos de la transición. Los municipios que venimos de la transición ha sido en un contexto bastante complicado desde lo económico, político. Político porque, bueno, no nos olvidemos cuando nosotros recién entramos a la gestión tuvimos un paro con ocupación del edificio en forma inmediata. Fue el primer día de gestión que apareció ATE con reclamos, digamos, de los contratos que habían finalizado el 10 de diciembre. Hubo ocupación del municipio y finalmente, bueno, se apersonó el juez y prefirieron retirarse del edificio esposados. Nosotros insistimos en la desocupación, se efectuó la desocupación mediante el juez porque, bueno, hubo por razones de servicio la intervención del juez en ese momento por el corte del servicio de recolección de basura. Así que así empezamos la gestión el primer día, que fue el 12 de diciembre del año 2011. Y después, a partir de ahí, empezamos a ordenar un poco el tema desde afuera hacia el exterior del municipio, que tiene que ver con todo lo que es el Cinco Saltos limpio y ordenado, empezar a limpiar calle por calle, barrio por barrio, casa por casa. Es una campaña que hace un mes atrás, finalizó por todo Cinco Saltos y que llevó más o menos una contabilidad de 6 millones de kilos de basura. No fue poca cosa. Eso sin contar la recolección de residuos normal que tiene la ciudad. La domiciliaria. Exactamente. Así que bueno, un esquema de barrido que hicimos con una asociación de personas desocupadas, que históricamente en este municipio lo que hacían era darles un subsidio mediante una bolsa de alimentos. Cuando ellos vinieron en el medio del conflicto que teníamos con la otra ocupación, a exigir esa bolsa de alimentos, nosotros dijimos que no había bolsa de alimentos. Nosotros en todo caso lo que dábamos trabajo. Necesitábamos reflotar el servicio de barrido de calle, que hacía prácticamente un año atrás que no se efectuaba, estaba parado prácticamente el barrido en la ciudad. Pusimos en marcha el barrido de la ciudad, eso nos valió el cuestionamiento del Consejo Deliberante acerca de la documentación y cómo habíamos contratado a las personas, digamos, del barrido. Se fue explicando la emergencia en la que se actuó y cómo se actuó, luego se hizo el llamado a concurso y hoy está regularizado y adjudicado a esta asociación que está actualmente llevando a cabo el barrido de la ciudad. El barrido se lleva muy satisfactorio realmente para los vecinos, dicho por los propios vecinos, ¿no es cierto? No es que uno lo diga, sino que los propios vecinos han manifestado, donde se barre en forma permanente todos los días, con la presencia de todas las personas, porque bueno, y eso nos permitía cubrir gente trabajando, que era lo que nosotros queríamos, y gente con sueldos dignos trabajando. En otras anteriores gestiones se pagaba un subsidio por el barrido, el cual era totalmente insuficiente, con un horario de persona de horario normal. Además esto permite la exigencia también sobre el trabajador. Exactamente. Yo te pago, vos cumplís. Exacto, así que muy bien en ese esquema, realmente importante. Y lo que nos queda hoy como deuda, ordenar económicamente un municipio también. ¿Cómo lo encontró económicamente? Económicamente no encontramos ningún recibo, ni un balance, ni un presupuesto, no teníamos absolutamente nada de la contabilidad. Con una deuda de 3,5 millones de proveedores. Más o menos acerca de 200.000 pesos de deuda que tenía que ver con gente que había hecho horas extras y que no se le había pagado. Nosotros, de todos modos, con las deudas de proveedores hicimos un parate y empezamos a contabilizar de acá para adelante y hablando con los proveedores que nos permitieran funcionar para después ir de a poco, digamos, pudiendo cancelar la deuda para atrás. Gracias a eso y a la demostración de alguna manera de la seriedad de la gestión pudimos trabajar, con lo cual nos permitió poder empezar a hacer algunas cuestiones que tenían que ver con el movimiento de vehículos, el movimiento de personal. Pudimos, de alguna manera nos dio cierto alivio
el tema de poder haber pagado los sueldos en tiempo y en forma, los aguinaldos, porque fueron ahí apenas entramos nosotros, antes de Navidad nosotros estábamos pagando el aguinaldo y después nos permitió pagar a fin de mes los sueldos. Por otro lado también tuvimos que hacer, continuar en la parte contable, una denuncia ante el Tribunal de Cuentas que tenía que ver con el Fondo Sojero concretamente, que fue utilizado en rentas generales, fue para pago de sueldos, con lo cual tuvimos que hacer, por un lado, el juicio de cuenta y responsabilidad que había iniciado el Tribunal de Cuentas de la gestión anterior y que nosotros lo continuamos, y por otro lado, para seguir percibiendo el Fondo Sojero tuvimos que hacer la denuncia penal. ¿Por qué? Porque de esta manera, si no, no nos liberaban el Fondo Sojero porque teníamos un plazo para rendirlo. Recordemos que el Fondo Sojero va destinado a obras y no tiene nada que ver con los sueldos. Exactamente, es exclusivo para obras. Entonces, ese monto había sido utilizado para pagar los salarios. El tema era que nosotros teníamos un plazo para rendir. No podíamos rendir porque no habían obras y no podíamos hacer obras porque no había dinero. Así que lo que quedó por hacer era simplemente hacer la denuncia, que fue aconsejado a través del gobernador, digamos, hacer este tema para poder seguir percibiendo ese Fondo Sojero. ¿Cuáles son los ejes del plan de gobierno? Los ejes del plan de gobierno son, por un lado, poder contar con un presupuesto, que son los que hoy por hoy giramos al Consejo Deliberante, el proyecto de presupuesto. Ese proyecto de presupuesto que tendría que haberse elaborado en la gestión anterior y que no se hizo. Nosotros lo hacemos a destiempo justamente porque somos una gestión nueva y estamos tratando de establecer, mediante un ejecutado que teníamos, ver contablemente desde dónde nos paramos para poder avanzar. Con el balance nos pasó que nosotros hicimos un estado contable a raíz de la ejecución presupuestaria que teníamos para empezar a avanzar en lo que es balance, en lo que es presupuesto. El tema es que el Tribunal de Cuentas rechaza ese balance 2011, que tenía que ver mayoritariamente con la gestión anterior. Lo pasan al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante también lo rechaza en base al dictamen legal. Hoy por hoy el estado del balance es que desde el Ejecutivo se mandó un veto a esa ordenanza donde se rechaza el balance, entre otras cosas, digamos, porque nosotros estábamos estableciendo un punto de partida con cuestiones que nosotros no podíamos sanear para atrás porque hay una denuncia y un juicio de responsabilidad en camino. Y por otro lado, ese balance no puede basarse el rechazo del Consejo Deliberante en un dictamen del Tribunal de Cuentas cuando el Tribunal de Cuentas es el que dictamina, pero a posteriori del Consejo Deliberante. ¿Cuáles son las demandas que tiene Cinco Saltos? Cinco Saltos. Me quedó pendiente. Sí, estábamos contestando los ejes. Exacto. Del gobierno. Ejes hay muchos en lo que tiene que ver obra pública, tiene que ver con un plan estratégico que es imperioso que Cinco Saltos tenga un plan estratégico a nivel local. Entonces, ¿para qué? Para hacer un desarrollo urbanístico ordenado, para ver a dónde se expande Cinco Saltos, ¿sí? La expansión territorial. Tenemos por otro lado el lago Pellegrini como un polo turístico a explotar, dotar, digamos, primero, por suerte en estos trabajamos con los vecinos, con lo cual ellos están muy de acuerdo a que se empiece a sanear el recurso agua. Eso por un lado para poder hacer después del lago Pellegrini un proyecto turístico, que se puede ser agroturístico porque también está el tema de la pesca que queremos reflotar, hoy estamos trabajando con el secretario de Producción para poner en funcionamiento el centro hidrobiológico del lago Pellegrini que tiene que ver con la siembra de peces, ¿no es cierto? Necesitamos para arrancar una inversión que necesitamos que la provincia esté presente y después eso se va solventando a raíz de la misma actividad que se ponga en funcionamiento. También tenemos sistemas de... ¿Esas son parte de las demandas más urgentes que tiene Cinco Sí, Saltos? el parque industrial también es otra, ¿no es cierto? Y fundamentalmente hoy por hoy lo que el vecino más reclama es lo que nosotros empezamos a hacer, trabajar en ese esquema, que es los servicios. Hay una cosa que venían acarreando de la anterior gestión que no se cumplían los servicios, que daba fundamento a la tasa por servicios retributivos y la tasa de inspección, seguridad y higiene, básicos, cumplimientos básicos de un municipio. Entonces, por un lado tenemos que el riego, lo impulsamos, la limpieza que le decía en todos Cinco Saltos, ¿no es cierto? Otro tema fue el tema del barrido,
que es lo que hablábamos recién, el tema de la recolección domiciliaria de residuos, es decir, cosas básicas que pedía el vecino. Lo que sí estamos en deuda con el vecino aún hoy es, y por el deterioro que tiene de años, es el alumbrado público. El alumbrado público estamos en el proceso de elaboración de los pliegos para llamar a licitación, porque la verdad es tenemos un estado de emergencia en el alumbrado local. Una emergencia de años en los que no se hizo un mantenimiento para nada, se cobró pero no se hizo el servicio, así que eso es lo más costoso de parte del municipio hoy por hoy, costoso en cuanto no solamente a recursos económicos, sino costoso en cuanto a tener el recurso humano para hacer eso, ¿sí? Porque tenemos que terciarizarlo. Entonces esa terciarización también tiene que contar con los medios idóneos para hacerlo. Y en Cinco Saltos la gente posible para hacerlo está contratada en otros lugares, ya tiene un esquema de trabajo en otras localidades, en otro lugar. Y el que estaba prestándolo es imposible volver a contratarlo, digamos, por el grado de deterioro que tiene este alumbrado donde él fue responsable durante tantos años, ¿no? ¿Cómo está en el tema viviendas? El tema de vivienda es otra demanda importante, igual que empleo. La oficina de empleo ya está caminando, faltaba el espacio físico, ya lo tenemos, así que ya dentro de poquito creo que vamos a empezar a inaugurar esa parte de la oficina de empleo local, a raíz de la gran colaboración que tuvimos de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Y el tema vivienda está la propuesta del IPPB para hacer 50 viviendas en Cinco Saltos. No cubre para nada la demanda de Cinco Saltos, pero tenemos en marcha un loteo social que son alrededor de 400 lotes, en donde se está trabajando, ya se terminó, porque estuvieron 3 años de la gestión anterior haciendo inscripciones. Nosotros logramos empezar a hacer todas las visitas sociales, se terminaron las visitas sociales, y ahora esas carpetas son giradas al Consejo Deliberante, que son los que tienen que, de esas 600 carpetas, quedar 400, que son los que van a integrar la lista de ese loteo social. Por otro lado, tenemos las 50 viviendas esta que decía del IPPB, pero el problema más grave que tenemos es que tenemos que empezar a trabajar en una política de banco de tierras, que eso es lo que empezamos a trabajar del primer día de gestión, porque sabíamos perfectamente que si traían 50, 100, 200 planes, era imposible dar satisfacción en lo que significa tierra. Y por otro lado están gremios, tales como PCN, tales como UNTER y como policial, la mutual policial, que tienen terrenos ya con escritura hechas, que firmamos las escrituras en esta gestión, a favor de ellos como gremios, para poder incluirlos también en esta operatoria para llegar a la casa propia. Está además de preguntarle la relación con Alberto Beretinelli, con el gobernador. Digo, él fue quien impulsó un poco su candidatura también aquí en Cinco Saltos. Tiene una buena relación, da la sensación. Sí, con el gobernador obviamente trabajamos en permanente contacto, un respeto profundo, porque bueno, de alguna manera, como bien dice, es el que apoyó la campaña, estuvo cerca, ayudándonos, estuvo siempre cerca nuestro. Y hoy en la gestión también, es decir, siempre preocupado, siempre ver qué es lo que necesita, no solamente creo que con el municipio de Cinco Saltos particularmente, sino con todo el municipio, permanentemente con los intendentes está en contacto, y bueno, con Cinco Saltos también, y bueno, porque tenemos un grado de exigencia que tenemos que tener acorde a lo que los vecinos nos piden, y porque Cinco Saltos tiene un atraso en lo que es obra y un montón de cosas que no se hicieron en Cinco Saltos y que hacen falta, ¿no? Vivienda y empleo. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a usted. Es tiempo de la pausa. Vamos a conversar con Gustavo Heredia del Centro de Piscicultura Plotier Río Limay y también con Matías Reyoso, que nos cuentan algunos aspectos de este emprendimiento tan importante que tiene la provincia de Neuquén y que tiene que ver nada más y nada menos con los peces y la reproducción para nuestros ríos y la pesca, algo tan importante también para el turismo de la provincia de Neuquén.